Bien, hablaremos de Marie Touchet y de la noche de San Bartolomé. Así que ubiquémonos en Francia, ya en el año 1566. Por esos días era rey Carlos IX y Carlos IX era el segundo hijo de Catalina de Médicis. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto, Todas las damas de la corte desesperaban por entregarle su amor. Esta falta de gusto por las damas era tan visible que una señora de la corte, la señora de Montpensier, hizo unas observaciones irónicas. El rey se enojó y aseguró que si se lo propusiera, daría tanto ejercicio a todas las damas que se arrepentirían de haber provocado a un león adormecido. Carlos IX, que era católico, y mejor todavía católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Recuérdense que estamos en plena guerra de religión en Francia. Y entonces ya ahí no se la aguantó y decidió demostrar su virilidad de cualquier manera. Tanto es así que un día, caminando a orillas del Loire, encontró un grupo de muchachas que regresaban de pescar con sus prometidos, que eran todos hugonotes. Carlos, que iba junto a unos amigos, se precipitó sobre las jóvenes para amarlas, así nomás. Desde luego los prometidos se interpusieron. Se armó una pelea, pero los novios fueron derrotados y arrojados al río. Una vez sumergidos los novios, Carlos IX y sus amigos abusaron de las muchachas. Un asco. Realmente. Un día de otoño de 1566, en el curso de una cacería, Carlos IX vio a una joven y se enamoró inmediatamente de ella. La dama se llamaba Marie Touchet. Parece que era muy hermosa. El cronista dice que además de sus cualidades físicas admirables, era espiritual y juguetona. Carlos IX quiso encontrarse con Marie y envió a Latour, el encargado del guardarropa, a que se la chamullara, ¿no? El ayudante no tuvo dificultades en la misión y llevó a Marie redondamente al lecho del rey. Y dice la crónica que Marie se mostró muy experta en los juegos de Venus. Al día siguiente, Carlos IX, absolutamente encantado, pidió a su hermana Margarita, no es otra que Margot, la que fuera después mujer de Enrique IV, a su hermana Margarita que tomase a Marie como dama de honor a fin de que pudiera quedarse en la corte y en su proximidad. Carlos IX se enamoró locamente de Marie y pasaba el tiempo diciéndoselo. Es curioso además ver de qué modo aquel joven sombrío y brutal mostraba las mayores delicadezas con su amante. Pero pasaba algo que todavía no hemos dicho. Aquellas muestras de ternura no le alcanzaban del todo a Marie Touchet, que en realidad andaba con otro tipo, un tal Montluc. El rey se enteró de este tipo y se amargó muchísimo. Sin decirle nada a Marie, el rey trató de saber hasta dónde llegaba su infortunio. Una noche le dijeron que la infiel Marie tenía escondida en una especie de carterita, de bolso que siempre llevaba, una carta de amor de Montluc. Carlos se hizo de la carta de un modo extraño y retorcido, ¿no? Fingiéndose muy alegre, anunció que organizaba una cena a la que convidaba a algunas bellas damas. Marie formaba parte del grupo, ¿no? Y después ordenó a la Chambre, que era el capitán de la guardia, que llevara consigo a una docena de los más hábiles ladrones para que le afanara el bolso a todas las damas y llevara lo robado hasta la habitación del rey. Y así fue. Vino la Chambre, que se trajo unos chorros amigos de él, por algo era capitán de la guardia, ¿no? Y se afanaron los bolsos de todas las minas para que Marie no se sintiera directamente aludida. Carlos no tuvo dificultades en distinguir la bolsita de su querida entre las otras y allí encontró la carta de amor del Montluc. Al día siguiente le mostró la carta a Marie. Ella se negó durante 5 minutos. Quiero decir, negó sus amoríos durante 5 minutos y después escupió todo.
El rey prometió olvidar el asunto a condición de que Marie rompiese con Montluc. Ella juró que jamás volvería a ver a aquel amante y cumplió su palabra. Ahora bien, después del incidente de la carta, Carlos IX quiso ocuparse de los asuntos políticos y Marie animó a Carlos a encargarse un poco más de los asuntos del reino y más que ninguno del asunto religioso. Sucede que Marie era protestante y pensaba que un acercamiento amistoso entre Carlos IX y los jefes de la Reforma podrían traer una paz general. Acuérdense que Carlos IX era católico y su mamá Catalina de Medici ni hablar. El caso es que, impulsado por Marie, que era protestante, Carlos IX entró en conversaciones con Gaspard de Coligny, el famoso almirante hugonote, es decir, protestante, que fue convidado a entrar en el consejo privado del rey. Y su poder en la corte fue pronto tan inmenso que Catalina de Medici se inquietó. Ella sabía que Marie Touchet era la responsable del ascenso del almirante Coligny. Era preciso, por lo tanto, alejar a la favorita. Y entonces Catalina decidió casar a Carlos IX con Isabel, hija del emperador de Austria. Muy bien. Llegó la princesa austríaca a Francia, Marie lloraba mientras tanto, ¿no? Isabel era hermosa, el casamiento tuvo lugar en noviembre de 1570, en Messières. Carlos IX parecía contento, durante cierto tiempo se deleitó con Isabel, pero no se olvidó de Marie Touchet. Poco después del casorio corrió a verla. Contrariamente a lo que esperaba Catalina de Médicis, Marie conservó íntegra su influencia sobre el rey y Gaspard de Coligny continuó siendo tratado como príncipe de sangre. Era verano de 1572 y Coligny se había convertido en el verdadero señor del palacio. Incluso, seguro el almirante de ese poder, había empezado a conversárselo a Carlos IX para que le declarara la guerra a España. Aquí sí que Catalina se asustó. Atacar al muy católico Felipe II era arriesgarse a que la mayoría de los franceses se separaran del poder real. Catalina entonces llamó a su hijo Carlos y lo amenazó con cualquier cosa si seguía los consejos de Coligny. El rey, pensando en Marie Touchet, respondía que él sabía lo que hacía. Catalina entonces resolvió cortar por lo sano y mandó asesinar a Coligny redondamente. Llamó a un tal Morever, le encargó el asesinato. Hay muchísimas descripciones de este asesinato. Casi todos los novelistas de Francia han descrito el asesinato de Coligny, ¿no? Es que fue un asesinato muy teatral, lo fueron a buscar a la casa, lo liquidaron, lo tiraron por la ventana. Bueno, ahorraremos todo esto. Pero vamos por partes. La verdad es que primero hubo un atentado que falló. Fue el Morever, matarlo a Coligny, lo dejó por muerto, pero Coligny se salvó con el hilo de una pata, ¿no es cierto? Carlos estaba indignado, ¿cómo puede ser? Han querido matar al Coligny, y la madre se le acercó. Catalina, mirá, hijo mío, dice, te quiero decir una cosa, en realidad, la que mandó a matar acá al Coligny fui yo. Y al rey le agarró un ataque, ¿no? Estalló en unas convulsiones nerviosas, se enojó con la madre, y la madre siguió la pelea, le dijo, lo que pasa es que ese Coligny es un traidor, y está preparando 10.000 protestantes, le dijo. Yo no te lo quería decir, veo cómo son las madres. Sí. Dice, yo no te lo quería decir, pero Coligny está preparando 10.000 protestantes para caer sobre el reino y para derrocarte, le dijo la vieja, ¿no? Y entonces a Carlos le agarró otro ataque. Empezó ahí, que se dio con convulsiones, y gritó, que los maten a todos, dijo. Y Catalina dijo, está bien. Sí, aprovechó ese que los maten a todos y dio órdenes de matar a todos. Era la noche del 23 de agosto de 1572
Al día siguiente era San Bartolomé. Y los católicos, bajo el mando de Henri de Guise, marcharon primero que nada a la casa de Coligny. Y ahí sí lo liquidaron, tal como dicen, especialmente los folletinistas, ¿no?, que cuentan mucho eso. Estaba Coligny conversando con unos amigos en la casa, en la pieza, tirada. Qué sé yo, en eso sienten unos ruidos de bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido. Y Coligny le dijo a los amigos, tómensela eso porque me vienen a matar a mí. No quisiera que arrastrarlos a ustedes a esta situación tan desagradable. Bueno, está bien, si es así... Si insistí, dice, rajemos. Y se hicieron repelús más rápido que el y apareció el famoso soldado Besme, ahí de todas las novelas, que fue el primero que entró a la habitación de Coligny, y ya se habían ido los amigos. Y estaba Coligny, ahí me imagino, tirado en la catrera, y dice, ¿el señor es Coligny? Sí, dijo Coligny, empezó un discurso, que hay que respetar las canas, no sé qué, dijo, el otro le saltó. Era un joven que no respetaba las canas, cuando éstas pertenecían al almirante Coligny. Bueno, incluso está la famosa escena de Henri de Guise preguntando de abajo si ya lo habían matado, y uno que se asoma y dice, un momento, dice que lo están rematando. Una cosa horrorosa pero teatral, por eso se ha contado tanto. La matanza duró toda la noche. El asesinato de Coligny no fue más que el comienzo, ¿no? Creo que sonó una campana incluso en Palacio, que era la señal para que fueran muertos todos los protestantes de París. Nunca se supo con exactitud el número de muertos. La corona dijo que habían sido 2000, pero los protestantes decían que sus muertos habían sido 100.000. Después de la noche de San Bartolomé, Carlos IX estuvo largo tiempo postrado y abatido. Catalina de Médicis no mostró ningún remordimiento y estaba satisfecha. Cuenta Brantôme que hizo embalsamar la cabeza de Coligny y la envió al Papa como regalo. Gente muy delicada, ciertamente. Carlos IX murió casi 2 años después de la masacre. Un cronista, o algunos cronistas, dicen que aceleró su muerte con los placeres a los que se entregó inmoderadamente. Como bien sabe usted, Rolón, en aquel tiempo se creía que el amor era nocivo para la salud y que uno se moría de tanto ejercicio venéreo. Hoy se cree lo contrario. No sé. La gente se sigue muriendo, pero bueno. Esto fue el 30 de mayo de 1574 y Carlos tenía 24 años de edad. Después de la muerte del rey, Marie Touchet, imagínese, protestante, amiga de Coligny y novia de un rey que se había muerto, tuvo que rajar de la corte. Esa fue la historia de Marie Touchet y de la espantosa noche de San Bartolomé. Hemos querido pasar un poco por encima de la truculencia de aquella noche, ¿no? Creo que la contamos alguna vez. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, al almirante Coligny. Al almirante Gaspar, sí, que de Coligny. Tuvo ese gesto con sus amigos. Bueno, es por mí, tómensela todo, sí. Me hago cargo. Y no a los amigos de Coligny. No, que solidariamente rajaron. Sí, a los pobres hugonotes que esa noche en París. Sí, 2101, ¿no? Sí, es claro, lo mismo. Claro, que importa esa discusión. ¿Y por qué no a Marie? A la María francesa. Que era muy linda y muy espiritual, según se dice. Así que, en vista de esa última dedicatoria, escucharemos a Juan Trepiana en el tango que lleva por título justamente María. Adelante. Hablaremos esta noche de la guerra de los gigantes, de la gigantomaquia, un episodio muy importante de los mitos griegos. Acá dice la rebelión de los gigantes.
Yo prefiero la guerra de los gigantes. Enfurecidos estaban los gigantes, les agarró la bronca porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes. Los titanes eran también gigantes, altos, terribles, con barba, con largas melenas y colas de serpiente en vez de pies. Bueno, y organizaron un asalto al cielo. Los gigantes habían sido engendrados por la madre tierra y por el cielo, es decir, por Gea y por Ouranos. Uranos le dicen aquí, es el cielo. Tiene una raíz curiosa esa palabra, Urano. Tiene la misma raíz que orines. Y es curioso pensar que los griegos pensaban que la lluvia provenía del cielo porque los dioses orinaban sobre la tierra. Y justo orinar y el cielo, que es Uranos, tienen la misma raíz. Curiosidades que no sé si vale la pena difundir. El caso es que habían nacido todos en Tracia, ahí en las llanuras de Flegras, y en total sumaban 24. Los titanes creo que eran 6, y los gigantes 24, no eran muchos. También se dice que nacieron de la sangre que emanaba de la herida de su padre, Urano, cuando fue mutilado por Crono, uno de sus hijos. Sin previo aviso, los gigantes tomaron rocas y antorchas y empezaron a lanzarlas hacia lo alto de las montañas para ejercer presión sobre el Olimpo. Y Hera, la mujer de Zeus, hizo una profecía muy amarga. Dijo que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, ni por un simple mortal, sino que tendrían que ser matados al mismo tiempo por un dios y por un mortal. Pero ese mortal tendría que tener piel de león. Y ni siquiera esta forma de matarlos podría llevarse a cabo si los gigantes llegaban a encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar a su mujer y la envió a informar a Heracles, quien evidentemente era el mortal con piel de león al que se refería la profecía, del estado de la situación, y prohibió a Eros, Selene y Helios, es decir, a la aurora, a la luna llena y al sol, brillar durante un tiempo. Y entonces, al oscuro, bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus anduvo en 4 patas por la tierra, en una región que Atenea le indicó, y encontró la hierba, y la llevó a salvo al Olimpo, y la colocó lejos del alcance de los gigantes. Los olímpicos podían ya entablar combate con los gigantes. Heracles disparó su primera flecha contra Alcioneo. Ahora bien, Alcioneo era inmortal dentro de la tierra donde había nacido, en Flegras. Y cayó a tierra al recibir el flechazo de Heracles, pero volvió a erguirse revivido porque su tierra natal lo revitalizaba cuando él caía al suelo. Entonces Heracles empezó a luchar con Alcioneo y lo dominaba en la lucha, pero cada vez que lo arrojaba al suelo, Alcioneo resucitaba y se fortalecía, y la pelea se hacía cada vez más difícil porque el contacto con la tierra donde había nacido le daba nuevas fuerzas. Hasta que Atenea le gritó: llévatelo a rastras a otro país,
a Heracles. Y Heracles tomó sobre sus hombros a Alcioneo, lo arrastró al otro lado de la frontera de Tracia y ahí lo mató tranquilamente con una maza. Después, Porfirión saltó al cielo, Porfirión, otro de los gigantes, saltó al cielo desde una pirámide que habían hecho. Acá creo que no lo dice, pero pusieron dos montañas una arriba de otra. Acá no dice cuáles eran, pero no me las acuerdo ahora. No solo para subir al Olimpo. Pusieron una montaña arriba de la otra para estar por encima del Olimpo. Y de ahí le tiraban cosas, desde arriba. Y de ahí dominaban. Y desde ahí Porfirión saltó. Por eso dice que saltó. Sobre la gran pirámide de roca que había construido los gigantes. Bueno, esa era la gran pirámide de roca. Y ninguno de los dioses logró mantenerse en pie. Solo Atenea adoptó una postura de defensa. Porfirión fue a buscar a Hera y trató de estrangularla. Pero en eso, cuando ya Porfirión estaba por matar a la mujer de Zeus, Porfirión Eros, que como sabemos anda con un carcaj de flechas y con un arco y puede con sus flechas enamorar. Bueno, a instancias de Zeus, Eros le mandó un flechazo a Porfirión. Y Porfirión, que ya estaba por matar a Hera, se enamoró. Y entonces, en vez de estrangularla, empezó a arrancarle la ropa, porque su idea fue atropellarla. Y ahí a Zeus no le... Es decir, la furia que tenía se le convirtió en lujuria. ¡Ah, qué sé yo! Bueno. Y Zeus, al ver que su esposa estaba a punto de ser violada, corrió presa de un ataque de celos. Bueno, y derribó a Porfirión con su rayo. El gigante volvió a levantarse, pero Heracles, que regresaba a Flegras en aquel preciso momento, lo hirió de muerte con una flecha. Es decir, lo mataron entre dos. El dios Zeus con su rayo y el mortal, hasta entonces, Heracles, con su flecha. Entre tanto, ahí andaba Efialtes, que había vencido a Ares y lo había obligado a arrodillarse ante él. Pero Apolo hirió a Efialtes en el ojo izquierdo y lanzó un grito de aviso a Heracles, que al instante le lanzó otra flecha al ojo derecho, y así murió Efialtes. Desde ese momento, cada vez que un dios hería a un gigante, era necesario que apareciera Heracles y completara. Eso ocurrió cuando Dioniso derribó a Eurito, o cuando Hécate quemó a Clitio con sus antorchas, o Hefesto escaldó a Mimante con un caldero de metal al rojo vivo, o Atenea aplastó a Palante con una piedra. Bueno, siempre era Heracles el que tenía que asestar el golpe mortal. Las diosas amantes de la paz, que eran dos, Hestia y Demeter, en el Quijote, un yelmo de la invisibilidad también, que es el yelmo de Mambrinus, que aparece también en el Quijote. Bien, finalmente Artemis atravesó a Gratión con una flecha y todo así. También participaron las Moiras con un mazo de bronce, Ares con su lanza y Zeus con su rayo. Y sí, los mataron a todos, ¿no? Aunque llamaban a Heracles para irlos despachando a medida que iban cayendo. Sileno, el sátiro nacido de la tierra, afirma haber participado en esa batalla al lado de su discípulo Dioniso. Dijo que mató un montón, qué sé yo. Pero Sileno estaba siempre borracho y no podía distinguir la verdad de la mentira. Así que no se sabe. La gigantomaquia ha sido un tema
favorito de los artistas, pero más que nada de los artistas plásticos. Se usaba mucho para adornar los frontones de los templos, tal vez porque los cuerpos de los monstruos rematados en serpientes se prestaban admirablemente para rellenar los ángulos de los frontispicios y terminar su composición. Era para el arquitecto y para el decorador, para el yesero, viene el fenómeno, un tipo que termina en forma de un racimo de serpiente, fenómeno, acá le ponemos, mire qué lindo que le queda, toda la serpiente medio colgando, y donde le queda un agujero que le salió medio desparejo, va a la vuelta, le ponemos una serpiente, y ¿quién le va a decir que una serpiente está despareja? ¿Dónde vio una serpiente en ángulo recto, señor? Es lindo para tapar manchas de humedad, todas estas cosas. La gigantomaquia es una alegoría floja, es un cuento flojo alegóricamente. Sin embargo, contiene dentro de sí, en un pequeño detalle, la más hermosa alegoría de los mitos griegos, y que es la de la lucha de Heracles con Alcioneo. Decir que cada vez que caía Alcioneo se fortalecía por el contacto con su tierra es una metáfora extraordinaria que todos los argentinos deberíamos aprender y venerar, para saber que uno es uno, pero es también el lugar donde ha nacido, y que cuanto más cerca está uno de ese lugar, cuanto más contacto toma con la tierra a la que pertenece, es más fuerte, porque la tierra, tu tierra, te fortalece. Y es una historia extraordinaria. Heracles, para vencerlo, tuvo que sacarlo del lugar a donde pertenecía. Una vez ya pasada la frontera, una vez en una tierra que no era la de él, Anteo fue débil. Quizá no está de más tratar de estar cerca de nuestra tierra, del modo más literal y del modo más metafórico. Eso me parece mejor que formar ciudadanos del mundo, como leí el otro día en un cartel de la Universidad de Belgrano. Mucho mejor sería formar ciudadanos que se fortalezcan con el contacto con su tierra. Así es que fuimos a la discoteca y el disco que nos dio el discotecario fue el tango que se llama Tierra Querida. Tierra Querida hemos de escucharlo en una versión realizada en vivo. Sí. Digo, hay mucha gente que está hablando, qué sé yo, con murmullo. Sí, pero es nada menos que el octeto Buenos Aires, aquel octeto de Astor Piazzolla, con Astor, con Franchini, con Horacio Malvicino, con todos esos músicos extraordinarios. Vamos a escucharlo ahora mismo. Tierra Querida. Vamos a contar algunas historias de papas que fueron burlados, pontífices burlados. Así que empezaremos en el año 1652. Y empezaremos hablando de un compositor, Antonio Allegri, que fue un músico importante de la Capilla Sixtina. En ese año 1652 se murió. Había compuesto un miserere que fue utilizado mucho en la liturgia tradicional romana, sobre todo en Semana Santa. Lo tocaban el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Dicen que la composición de Allegri era una obra extraordinaria que el papado se cuidó de guardar celosamente para sí propio. Se prohibió bajo las más severas penas que aquella composición saliera de la Capilla Sixtina. Quiere decir que no se permitía hacer copias.
Durante muchos años fue respetada aquella prohibición y solo los privilegiados que estaban en San Pedro durante los oficios de Semana Santa podían disfrutar del miserere. Quiere decir que no se tocaba en los bailongos en ninguna parte. Pero pasaron los años y en 1770 pasó por la Capilla Sixtina nuestro amigo Mozart. Estaba de viaje por Italia con su papá, con Leopoldo. Tras instalarse en la ciudad, los dos marcharon a la Basílica para presenciar los oficios de la mañana. Y era Jueves Santo. En medio de la misa vieron como el Papa Clemente deponía sus ornamentos más ricos y con una toalla empezaba a lavarle las patas a algunos pobres, el famoso lavado de pies que suele ocurrir los Jueves Santos. En realidad eran 12 pobres. A la hora de la comida, Wolfgang y Leopold Mozart lograron acceder al lugar donde los cardenales tomaban la colación y llamaron la atención de uno de ellos, el cardenal Paravicini, que los invitó a sentarse, ¿no? Enterado de quiénes eran, el cardenal los presentó a otros cardenales que los trataron con gran deferencia, e incluso les recomendaron volver a San Pedro por la tarde para asistir al oficio de las tinieblas, donde se ejecutaría la exclusiva música de Antonio Allegri. Y a la tarde volvieron, y Mozart quedó impresionado al oír la composición de Allegri. Cuando volvió a su hospedaje, escribió lo que recordaba, que era todo. Y incluso empezó a cantar junto con su padre algunas voces, probaron al violín algunos pasajes, y algunos clérigos vecinos escucharon horrorizados la ejecución de la música prohibida y advirtieron a los hombres más cercanos al Papa Clemente, guarda que se afanaron la composición. Mozart, por su parte, quiso asegurarse de no tener imperfecciones y pidió a su padre volver a San Pedro al día siguiente para hacer unas correcciones a su copia. Y así, con los apuntes de la víspera, Mozart fue a misa y esperó que se cantara el miserere. Y en un momento lo rodearon, varios clérigos y varios guardias, violentamente le arrancaron la partitura prohibida y lo llevaron a patadas hasta donde estaba Clemente. El Papa estaba furioso. La divulgación del secreto de aquella partitura lo debilitaba. Se había tomado esa banalidad como asunto grave. Los opositores acusaban a Clemente de permitir fugas y grietas en la estructura vaticana, y lo que había sucedido con la música de Allegri era un buen ejemplo. Nadie había conseguido aquellas notas en 150 años. Pero la desesperación del Papa terminó cuando Mozart declaró que había escrito la partitura de memoria, es decir, que no había recurrido a ningún infidente. Fue sometido a varias pruebas para certificar su talento y la ausencia de un robo, y Clemente quedó tan impresionado que decidió conferirle a Mozart la Orden de la Espuela de Oro, una de las más importantes condecoraciones pontificias que daba derecho al título de caballero. Dicen que Gluck había sido distinguido con el mismo honor y no perdió ocasión de lucir públicamente su medalla de caballero papal. Mozart, en cambio, no se atrevió a mostrarla a sus compatriotas por miedo a que se burlaran de él, y más tarde la perdió. Me gustó esto. Lo que más me gustó es que Mozart haya perdido esa condecoración. Otro que se burló de un papa fue, pero esta vez con toda intención, nuestro amigo el Miguel Ángel. Como sabemos, Miguel Ángel trabajaba para Julio II, trabajó para varios papas, pero para Julio II. Quizá la obra que le encargó Julio II marcó su vida con una enorme desgracia. Tanto es así que algunos biógrafos de Miguel Ángel así señalan al periodo en el que Miguel Ángel trabajó para Julio, una verdadera desgracia. El Papa le había encargado que le construyera un monumento sepulcral. A ver, dice, construirme un monumento sepulcral
así cuando me muera voy a quedar bien piola. Miguel Ángel diseñó un proyecto de dimensiones colosales, como convenía a la jerarquía del futuro finado, y este proyecto fue puesto en marcha en 1506. Se había encargado el mismo Miguel Ángel hasta de elegir personalmente los mármoles en los montes de Carrara, en la Toscana. El famoso mármol de Carrara, del que tanto se habla. Parece que el Papa se empeñaba al mismo tiempo en darle otras ocupaciones por las que lo apuraba constantemente. Finalmente Miguel Ángel se fastidió, discutió con Julio II, abandonó Roma y se fue a Florencia. Un año duró esta ausencia hasta que lo localizaron unos agentes del Papa que lo llevaron a patadas en los talones ante la presencia de Julio. Y Miguel Ángel fue más o menos obligado a trabajar una estatua de bronce de Julio para ser colocada en la puerta de la Catedral de Bolonia. Miguel Ángel empezó a trabajar y desplegó su burla. Diseñó a Julio II rodeado exageradamente de libros, plumas y todos los símbolos que remitieran al saber escritural. Y esto tenía su razón en lo siguiente: Julio II era casi analfabeto. Era una bestia el tipo. Erasmo de Rotterdam le había dedicado incluso un epigrama en el que decía que el Papa prefería el vino a las letras. Los humanistas recordaban a papas como Nicolás V, Pío II, que eran extraordinariamente letrados, y veían en Julio a un papa indigno porque carecía de toda cultura libresca. Cuando Julio vio el diseño, captó que lo estaban cargando. Miguel Ángel en realidad esperaba una reacción que lo expulsara de Roma. Lo había hecho a propósito para hacerlo embalar. Pero Julio II reaccionó con enorme grandeza. La respuesta fue franca y directa. No sé leer, poneme una espada. Métime una espada. Y se retiró. Tiempo más tarde, como sabemos, el Papa y el Michelangelo se reconciliaron. Miguel Ángel siempre tuvo problemas con todos los papas. Última historia. Era un hombre, el pobre Miguel Ángel, abrumado por los trabajos que le encargaban, porque en realidad no era rico ni mucho menos. Andaba siempre con problemas de plata. Su padre, por ejemplo, y su familia vivían prácticamente a sus expensas. Y ahí andaba cumpliendo malamente con los encargos que le hacían. No alcanzó nunca a estar tranquilo. Y además, como tardaba mucho en hacer sus cosas, sufría extraordinariamente. Como sabe cualquiera que haya leído el otro espantoso drama del Michelangelo cuando pintó la Sistina, ¿no? Y ahí tenemos la película donde está el Papa que se asoma cada rato a ver si terminó. Bueno, un espanto. La última historia tiene por protagonista al Papa Sixto V, que es casi un oxímoron. Sixto V fue Papa allá después del 1585. Era un hombre benévolo y de trato sencillo, pero no admitía tenía algunas manías. En realidad era bastante cruel, que tanto. Porque una de sus órdenes, que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa y en las dependencias del Vaticano. Esto bajo pena de muerte. Al que lo agarraban con un cuchillo bajo el poncho en el Vaticano, lo liquidaban. La guardia quedaba, por supuesto, fuera de aquel dictamen. Los guardias se iban armados. Pero vos andabas ahí en el Vaticano y por ahí venía un tipo y te registraba. Donde te encontraba un bufoso, chao. Cierto día le fue anunciado a Sixto que el hijo del duque de Parma, el gobernador de los Países Bajos, Reinuccio Farnesio, pedía ser recibido en audiencia. Dice, ahí vino el gobernador de los Países Bajos, Reinuccio Farnesio, que quiere ser recibido. Y Sixto aceptó, pero hizo que el príncipe fuese primero registrado. Y resulta que
Rainuccio llevaba armas. Encontraron ahí, qué sé yo, un cuchillo, una fariñera, y lo metieron preso en el castillo de Sant'Angelo, que todos ustedes conocen, el redondo es. Están riendo arriba. El cardenal Alejandro Farnesio, que era el tío de Rainuccio, se enteró de las detenciones. Que fueron enseguida a contar, y dice, lo llevaron preso al Rainuccio, qué sé yo. Y corrió al Vaticano para pedir al Papa por la vida de su sobrino. Sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales. Es decir, que te encontraban el cuchillo y que te decapitaban, pasaba media hora. Así que había que ir a pedir gracia rápidamente porque si no, ya era finado el tipo. Pero el Papa se negó a recibir al cardenal Alejandro Farnesio, al tío. Pero Alejandro insistió, no, dígale, qué sé yo. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el prefecto había recibido la orden de ejecutar al prisionero. Dice, mátelo. Encontramos un cuchillo, mátelo. Y Rainuccio, que sabía de los intentos de su tío, o los conjeturaba, hizo lo siguiente. Solicitó a un sacerdote para hacer confesión general de sus pecados. Dice, momento, está bien que me maten, pero me voy a confesar, no sea cosa que encima me vaya al infierno. Y Rainuccio empezó a hacer una confesión desde sus primeros días, pero no terminaba nunca. Fuera de Sant'Angelo, en la sede papal, Sixto, por fin, después de mucho rato, decidió recibir al cardenal Alejandro Farnesio. Y también le otorgó el perdón de su sobrino, pero se lo otorgó pensando que ya el sobrino era final. Y desde hace 4 horas, dice, que se lo llevaron, ¿sabe dónde debe estar el sobrino? Sí, lo perdono. Dice. Pero no fue así, porque a pesar de tener 20 años, parece que Rainuccio había tenido una vida airada. Una vida complicada. No había terminado de confesarse cuando llegó su tío con el perdón firmado por el pontífice. Y el prefecto lo tuvo que dejar libre al príncipe de Parma, que había estado confesando pecados durante casi medio día. Impresionante. Es la escuela de confesión más larga de la historia. De todos modos, el tío, el cardenal Alejandro Farnesio, temiendo que por ahí el Papa cambiara de humor, puso ahí en la puerta de la fortaleza unos caballos y se fueron al galope fuera de los estados de la Iglesia. La Iglesia en aquel entonces tenía jurisdicción secular sobre unos territorios. Así que en una palabra salieron rajados. No está mal, entonces cuando uno sabe que va a ser ejecutado, empezar a confesar y hacer durar la confesión una vida. Y no está mal, si uno fuera, yo por ejemplo, le digo, siendo que no soy un hombre ni siquiera dotado para la malignidad, si empezara a confesar mis pecados, y si tuviera memoria para recordarlos, y decencia para admitirlos como tales, pues podría pasarme tanto como he vivido. Incluso creo que tardaría más en contarlos. Algunos pecados los he cometido con mayor rapidez de lo que tardaría en contarlos. Estoy pensando en este momento en las confesiones, ¿no? En aquellos que han escrito confesiones, pienso en San Agustín, en Rousseau, y pienso en algunos que escriben confesiones que aparentan ser de sus pecados, pero son confesiones de sus virtudes, como las contestaciones que dan los actores ante los reportajes, ¿no? Del orden, mi peor pecado es ser demasiado sincero. Y pienso en una confesión así también. Padre, he pecado. Ajá, ¿qué has hecho, hijo? He sido demasiado generoso, padre. He confiado en mis amigos, padre. He amado demasiado. He creído en el género humano. Espero que por suerte mi presencia en la tierra sirva para justificar el mundo ante el Señor. Dice el actor fulano de tal. Claro.
para contar lo malo que es. Ni te digo lo que dice cuando habla bien de él. Claro. Pero a pesar de todo eso tengo algunas virtudes también, padre, ¿eh? No que... Lo que se llama un pecado de soberbia, ¿no? Sí. Pensaba que utilizó este muchacho Alejandro con su propia historia el mecanismo de Sherezade, ¿no? Exactamente, el de dilatar un suceso en base a narraciones. Después de todo, una confesión es también una narración. Es preferible que sea una narración. Sí, y se me hace que para hacer tiempo algunos pecados no los había cometido también, no sé por qué. Es probable, es probable. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? A nuestro amigo Mozart, que copió de memoria el famoso Plaza Miserere de don Antonio Alegre. Presidente Boca. Bueno, y también a este amigo Reinuccio, de la Confesión Larga, y a Miguel Ángel, que andaba por ahí esculpiendo monumentos a Julio II. La actitud de Julio no está mal, le digo. No, no está mal, no está mal. La fe de Julio no está mal tampoco, ¿no? Preocuparse por la forma de su tumba es una forma de confiar en la prolongación de la conciencia individual. Hemos ido a la discoteca y a falta del Miserere, hemos pedido el Miserere de Antonio Allegri, Sí. pero no lo tenían. No, si no lo dejan. No lo dejan salir de la discoteca. Claro. Acá el dueño de la radio prohibió que lo sacaran, prohibió las copias, e incluso que lo chiflaran de memoria, cosa que no va a ocurrir, por cierto. Claro. Y hay gente que trabaja hace 20 años en la discoteca y no podría copiar la comparsita. Bueno, pero sí, hablando de la confesión de Reinuccio, vamos a escuchar el tango Me da pena confesarlo, que es probablemente un tango que cantaba, cuyo estribillo canturreaba Reinuccio entre pecado y pecado, para hacer todavía más extensa su confesión. Así que Carlos Gardel canta su tango Me da pena confesarlo, como ilustración de este catálogo de Papas Burlados. Hubiéramos querido poner el tango Papas Calientes de Eduardo Arolas, pero la versión fue sustraída de nuestra discoteca. Adelante entonces, don Carlos, con Me da pena confesar.